Volvamos en esta segunda presentación centrada en Baumgarten a la definición que él propuso para el término estética y cuya explicación habíamos dejado pendiente. Recordemos que en 1750 Baumgarten había publicado el primer volumen de un escrito que tituló precisamente así, a estética o estética, y que será, por tanto, dijimos, el primer libro en donde como título aparecía este término que permitiría bautizar como disciplina específica y diferenciada a todo aquello que tiene que ver con la teoría de la sensibilidad como un campo, como una disciplina diferenciada, específica y distinta de las demás ramas de la filosofía. Y que era precisamente, recordemos, en los prolegómenos de esta obra en donde Baumgarten había procedido a definir este nuevo término, haciéndolo de la siguiente manera. La estética, decía él, es la teoría de las artes liberales, gnoseología inferior, arte del pensar bellamente, arte análogo a la razón, ciencia del conocimiento sensible. En primer lugar, en cuanto a que la estética sea teoría de las artes liberales, creo que no puede haber grandes dudas. Se refiere al estudio de las llamadas bellas artes, como la poesía, las artes plásticas, la música, aunque hay que tener en cuenta que Baumgarten siempre otorgó superioridad a la poesía frente a todas las demás artes. Por otra parte, al decir que la estética es teoría de las artes liberales, también lo que está diciendo, y esto es muy importante, es que la estética va a ser, en primer lugar, filosofía del arte. Esto, insisto, en su importancia, dado que, por ejemplo, Hegel, quien también hará uso del término estética, lo va a emplear precisamente en este sentido de filosofía del arte o filosofía del arte bello. En cuanto a que la estética sea definida por Baumgarten como noxiología inferior, bueno, aquí simplemente lo que está haciendo es situar a la estética, a esta nueva ciencia, a esta nueva disciplina del conocimiento sensible, en una posición subordinada respecto a la gnoseología superior, es decir, a lo que sería la lógica. Para Baumgarten, el artista trabaja con representaciones sensibles, pero no busca en ellas la claridad de sus elementos distintivos, es decir, esa claridad analítica que sería la propia del pensamiento lógico o científico. O en otras palabras, ese pensamiento que busca distinguir las cosas claramente para luego buscar pruebas, constataciones, etc. Por el contrario, el poeta busca una cierta claridad, que duda cabe, pero más bien entendida como vivacidad, entendida como esplendor o como brillantez. Debemos tener muy en cuenta que Baumgarten siempre va a buscar paralelismos entre la gnoseología superior y la gnoseología inferior. Así, y al igual que el pensamiento lógico, el gusto sería capaz de juzgar la perfección y la imperfección, aunque el gusto lo haría para Baumgarten de forma sensible y no de manera intelectual. La diferencia entre la filosofía y la poesía sería, pues, ante todo, que aquella, es decir, la filosofía, persigue sobre todo la distinción de los conceptos, algo que esta, la poesía, no cuida, dice, por estar fuera de su ámbito. En relación a que la estética sea arte del pensar bellamente, o dicho en latín ars pulcre cogitandi, como aparece en el texto de Baumgarten, quizá podamos recordar un comentario de Gadamer, que opina que Baumgarten aquí estaría definiendo la estética en analogía con la definición de la retórica, que como sabemos desde la antigüedad había sido definida como ars bene discendi, o como el arte de hablar bien. De hecho, se ha comentado mucho que Baumgarten, al partir de la definición del poema como discurso sensible perfecto, estaría de alguna manera importando a su sistema precisamente aquellos conceptos tradicionales de la retórica, que son la inventio, la dispositio y la elocutio. En todo caso, incorporar esta mención al pensar bello, al pulcre cogitare, creo que debe ser también entendido, que debería ser entendido, como la afirmación de un cierto espacio para la racionalidad en esta disciplina,
insistiendo nuevamente en ese paralelismo entre gnoseología superior e inferior, en el que Baumgarten siempre incide, ¿no? Sobre el que siempre incide, señalando la posibilidad de un pensar bellamente, que sería el propio de la estética, frente a un pensar de modo cierto, que sería el propio de la lógica, ¿no? Un pensar bellamente que también, como hemos visto, estaría sujeto a reglas, y reglas que deben ser seguidas, como vimos, como camino para alcanzar la belleza, entendida esta además siempre, y esto es fundamental, entendida la belleza como perfección. En cuanto a que la estética sea análoga de la razón, bueno, pues esto nos vuelve a llevar a algo que ya comenté. En opinión de Baumgarten, el ser humano tiene capacidad de conocer la interconexión o la relación de cosas de forma distinta, es decir, de forma inteligible, clara y sin confusión. Por ejemplo, yo podría reconocer la perfecta relación entre una serie de números en una ecuación matemática. Pero también el ser humano es capaz de reconocer la relación entre una serie de cosas de forma no distinta. Por ejemplo, puedo apreciar la perfección en la relación de una serie de palabras en un verso de Shakespeare, por ejemplo, o la perfecta relación entre las notas musicales en una obra de Mozart. Por tanto, el ser humano tendría la capacidad, digamos, para ambos tipos de cognición. Por tanto, tenemos una facultad para la percepción distinta de las conexiones entre las cosas, que es la razón, y una facultad para la percepción indistinta o confusa, digamos, de las conexiones entre las cosas, y que es la que aplicamos a las obras de arte. Y en la medida en que esta facultad representa conexiones entre cosas, en este sentido precisamente, esta sería similar a lo que hace la razón, y de ahí que Baumgarten aplique ese término, analogi rationis. En definitiva, para Baumgarten, la belleza es la perfección percibida a través de los sentidos en vez de a través del puro intelecto. Es decir, repito porque es fundamental. Es decir, para Baumgarten la belleza es la perfección percibida a través de los sentidos y no percibida a través del puro intelecto. Volvemos, pues, insisto en esto, a ver en Baumgarten la identificación de la belleza con la perfección, que vimos presente también en Wolf. No obstante, algunos pensadores, sería por ejemplo el caso de Schulze, rechazarán luego esta teoría de Baumgarten acerca de la perfección confusa. La perfección de un objeto, afirmará Schulze, no se puede, dice, ni conocer distintamente ni sentir confusamente si no se sabe de manera irrefutable y con toda claridad lo que el objeto debe ser. Evidentemente esta crítica a la perfección la hará Schulze incorporando, digamos, un punto de vista teleológico a su pensamiento. Y ya para terminar, solo recordar que aunque suele considerarse a Baumgarten como el primero en reclamar la autonomía de la estética, es decir, su identidad como disciplina específica y diferenciada, esto, como comentará Casiga en su Antropología Filosófica, no sería cierto del todo. Pues Baumgarten, como hemos visto, todavía la lógica de la imaginación o de la cognición sensible no podría pretender aún la misma dignidad que la lógica del intelecto puro, ¿no? Y por tanto una teoría del arte tendría que serlo únicamente, decía Baumgarten, como gnoseología inferior, es decir, como algo, no como algo distinto a la gnoseología, sino simplemente como un estado, es decir, como una gnoseología inferior. Por eso, en realidad, puede que tenga razón Casiga cuando comentó que realmente no fue Baumgarten, sino Kant, en su crítica del juicio, el primero en proporcionar una prueba clara, una prueba convincente de la autonomía del arte. No obstante, desde luego, la mayor crítica que podemos hacer a la propuesta de Baumgarten es la de haber reducido la consideración crítica de lo bello a principios racionales. Esto que él efectuó en el campo de la poesía, también, que duda cabe, estaba siendo llevado a cabo en el campo de la pintura. Los grandes académicos, recordemos, defensores del arte de la antigüedad clásica, no paraban de generar tratados llenos de reglas sobre cómo podía lograrse la perfección.
algo que será completamente incompatible con la nueva sensibilidad prerromántica que vendrá después, y de hecho Friedrich Schiller se referirá a Baumgarten como integrante, decía, de toda la muchedumbre, de toda esa muchedumbre de los amantes de la perfección.